Nuevamente está con nosotros Humberto García Larralde, individuo de número y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas entre el 2016 y 2018. Evidentemente es economista, es ensayista, es articulista. Ustedes lo pueden leer tanto en el Nacional como tal cual. Y me falta uno. Ah, no, La Patilla también. Es profesor universitario y autor de más de 30 publicaciones, entre ellas esta que están viendo ustedes allí, que es y se llama algo del fascismo, fascismo en el siglo XXI. También tiene una participación en un libro bien interesante que se llama Tiempos de Cambio. Y además, en su más reciente trabajo, que se llama Los militares y la transición, es sumamente actual porque la gente se pregunta en cuál va a ser la participación de los militares, que son los que tienen las armas, si triunfa como se espera la oposición por la gran diferencia que hay en las encuestas entre el candidato de la oposición, que yo llamaría los luchadores de la democracia o por la democracia y la libertad, y el narcorrégimen y el representante del narcorrégimen, que es Nicolás Maduro. Bienvenido entonces, Larralde. Humberto García Larralde, además un hombre sumamente conocido y respetado en Venezuela por muchísimo tiempo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Napoleón, por la invitación a tu programa y un saludo a la audiencia y gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas. En los militares de la transición, usted hace un recuento bien interesante antes de llegar a la transición, cómo sería su papel en una transición en Venezuela, transición que obviamente el país necesita por la situación y la crisis a la que hemos llegado al fondo. Empieza hablando de la estrategia de tres vectores que hace la dictadura o que hizo la dictadura con la orientación cubana, que a ellos sí les sirvió, que a su vez tuvieron la orientación de la entonces Unión Soviética para apoyar el régimen. ¿Nos quiere hablar sobre eso? Sí, bueno, el factor militar o el apoyo militar obviamente es decisivo para sostener al régimen de Maduro. Entonces, no pueden, ¿cómo se llama?, permitirse que ese factor se comporte como la institución que debería ser y se atenga a la Constitución y respete el Estado de Derecho y no se meta en política, no se afilia con ninguna personalidad o parcialidad política, como reza el artículo 328 de la Constitución. Entonces necesitaron promover la lealtad y lo hicieron por tres vías distintas. Uno, deliberadamente permitiendo corruptela, de forma tal que algunos sectores, algunos elementos del alto mando militar que estaban en control de la Fuerza Armada, se convirtieron en cómplices de depredaciones, de expolios, de irregularidades de todo tipo, contrataciones, bueno, entre otras cosas, ahí está PDVSA en gran medida destruida por la influencia militar, ¿cómo se llama? La minería ilegal en Guayana, la extorsión en alcabales, en fronteras, en puertos, aeropuertos y desde luego el famoso, lamentable cartel de los soles, pues con participación militar. Entonces, eso es un elemento que los convierte en cómplices del régimen porque, digamos, el régimen les ofrece incluso impunidad, no se mete con ellos y todo lo contrario, les ofrece estas oportunidades que digamos, proliferan por el levantamiento de las instituciones. Ese es un elemento. Segundo es toda la parte ideológica de convencerlos de que ellos son herederos del legado de Bolívar, del Ejército Libertador. Entonces son los genuinos representantes de los mejores intereses de la patria todo viene toda esa verborrea, de ese simbolismo con alusión a las batallas y incluso a la imaginería pues, de lo que fue la guerra de la independencia, y que los hace presumir que ellos son los dueños del país, o los que están con Maduro, o los que comparten esta manera de ver las cosas, entonces se consideran que ellos son los jefes o los dueños del país, que pueden hacer lo que les da la gana. Aquellos que no comparten esto, que no se compran esos argumentos, que son institucionales,
que realmente son profesionales con vocación de servir a la nación, esos son reprimidos. Y reprimidos en términos brutales. De la cifra que hay sobre presos políticos, más de la mitad son presos militares. De Este, 269 presos políticos, escribe usted en su artículo, 147 son militares, sí, la mayoría. así es, de 269 total. Y muchos no solamente han sido presos, sino torturados. Incluso sabemos que han habido casos de muertos en custodia, digamos, de los órganos del Estado. Y aquellos que no se pronuncian abiertamente a favor de la institución, pero por lo menos no son fanáticos de apoyo al gobierno, entonces los van marginando, le van quitando tropas, los obligan a retirarse y en fin se quedan entonces sobre todo a nivel de mando, con un núcleo altamente cohesionado, comprometido con la acción del gobierno y imbuido en esta filosofía, en esta imaginería que en el fondo es una imaginería fascista pues, y que apoya al gobierno. Bueno, hablando de fascista, usted tiene un libro que se llama El fascismo del siglo XXI y se refiere concretamente a las coincidencias del fascismo con la narcotiranía venezolana. ¿Puede repetirlas, por favor? Sí, bueno, todo eso se basa en digamos, la retórica populista con la cual Chávez ascendió al poder, que digamos, invocó todo lo que fue la gloria de la lucha independentista para, como dije ahorita, identificar a los militares que estaban con él con esa, como si fueran herederos del Ejército Libertador, y dividir a la nación entre los patriotas y los que no están con ellos, que son entonces los apátridas o los que son agentes del imperialismo. Y entonces esa visión maniquea de los buenos que somos nosotros, los que están con el proyecto de redención social, con toda la verborrea con la cual fue promovido y vendido esto, y los otros que son críticos, entonces plantea una lucha que no descarta de parte de ellos la aplicación de métodos violentos. Entonces, está como en todo movimiento fascista la apelación a movimientos violentos paramilitares identificados con camisas, uniformados. Sabemos que en Alemania la SA eran camisas pardas, los escuadristi italianos camisas negras, en España eran las camisas azul de la Falange, y en Venezuela fue la camisa roja de las bandas bolivarianas. Y eso impide entender la política como un juego de búsqueda de consensos y acuerdos, sino como una guerra. Ellos plantean la política como una guerra en la cual hay que erradicar o eliminar el enemigo y no tratarlo como un aniversario de respeto y menos aún aceptar lo que es normal en toda democracia liberal, que es la alternabilidad de los poderes. Es decir, la posibilidad de que venga otro señor y ocupe el mando del Estado por voto popular, desde luego, pero que, sin embargo, dejar abierto la posibilidad de recuperar ese poder una vez que se vuelva a recuperar o a ganar la mayoría de esa voluntad política de la gente, ¿no? Sin embargo, en cuanto a, ya que mencioné a Bolívar, hay un libro bien interesante de hace muchas décadas atrás, publicado por Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar, donde él detalla cómo las grandes dictaduras que ha sufrido Venezuela a lo largo de su historia utilizan a Bolívar como el gran estandarte, como el ser supremo y como al que la gente debe reverenciar, al igual que el dictador, un poco lo que están haciendo esta gente. Pero por otro lado, el hecho de que haya más militares presos, ¿no?, que civiles y militares muertos, inclusive algunos en cámara, inclusive transmitiendo, significa también que a pesar de todo ese lavado de cerebro que han querido y a pesar de desmantelar buena parte del ejército, y meter allí de contrabando a delincuentes armados, eh, como por ejemplo gente al estilo como por ejemplo gente al estilo
espérese un momentico, al estilo de el tren de Aragua. Tengo el teléfono porque estoy esperando una llamada urgente y me perdona. Significa que ellos no están nada seguros con el ejército. Y además, en la historia tenemos, y eso lo cuenta Antonio Guevara en su más reciente trabajo militar, como en dos ocasiones muy importantes los militares no estuvieron de acuerdo con el régimen. Una en la época de Chávez, que fue cuando el famoso querían hacer un cambio en la constitución, y el otro fue cuando la oposición gana el Congreso, que los militares aceptaron, no permitieron que la dictadura no reconociera el triunfo de los luchadores por la democracia. ¿Cómo está la situación actual cuando habla de su trabajo actual que se llama los militares y la transición? ¿Cómo sería esa transición? Y según Guevara, hay una luz al final del túnel, que sí van a aceptar el triunfo de la oposición porque la diferencia es demasiado grande. Sí, bueno, yo no soy especialista en materia militar, pero es obvio que los militares, la mayoría de los militares están también muy conscientes de la situación del país, del deterioro, tienen familiares, tienen amigos, tienen conocidos con los cuales se comunican y por supuesto se dan cuenta de las terribles condiciones en que vive la gente y que viven ellos, porque ellos están muy mal remunerados oficialmente. El sueldo de un militar oficial es una miseria, no puede vivir con eso. Y eso lamentablemente empuja a muchos a esas actividades de extorsión en alcabalas, en puertos, aeropuertos, pero eso no significa que necesariamente el grueso del ejército está corrompido o perdido. Yo creo que la inmensa mayoría de los militares están muy conscientes de que esta es una situación que no tiene salida, que no hay forma de que continúe y que es menester cambiar y la mejor forma, por supuesto, es por la vía pacífica electoral. Nadie le está pidiendo a los militares que se pronuncien, que se alcen o que se levanten contra el gobierno, sino simplemente que cumplan con su deber, así como está contemplado en la Constitución, en el sentido de ser el resguardo de última instancia de que se cumple el Estado de Derecho, de que se cumplan las normas, los deberes, los derechos, sobre todo en materia electoral, que no haya coacción, intimidación, fraude, y que se respete la alternabilidad y las libertades democráticas. Eh, yo, yo tengo la convicción de que la inmensa mayoría de los militares están a favor de que se regrese a una situación de convivencia basada en el respeto a la ley, y esto va a significar muchas veces, quizás, en algunos casos, tener que desobedecer o no hacerle caso a intenciones partidistas de utilizar a la Fuerza Armada como batallón de choque, como Bueno, como sucedió el guardia 11 de abril, pretoriana para reprimir a la gente. como Ya, sucedió el 11 de abril. así es. Ok. Entonces, y esto tiene preocupado, por supuesto, al régimen, porque el régimen necesita lealtad absoluta, porque el régimen está incurso en una enorme cantidad de irregularidades y de atropellos registrados, etcétera, que van a significar un costo muy alto de salida. Y ese es uno de los desafíos de paso de la oposición, cómo negociar términos de la salida de los personeros que están al mando ahorita, de forma tal que se acepte la transición como tal. Y los militares tienen que ser garantes de eso. No pueden estar alineados como guarda pretoriana de uno de los dos lados, en este caso de Maduro y los que están en el poder. Tiene que ser volver a recuperar el papel de institución neutra profesional sin estar adscritos a ninguna personalidad o ningún personaje en específico, sino en la defensa de la patria. Y la patria es lo que la Constitución dictamina que es, pues, ¿no? Bueno, sin embargo, nosotros los civiles solemos ver a los militares como un todo, cuando hablamos de los militares, y sentir que están a favor del régimen. Y hay que tener en cuenta que primero los militares son muy pocos que en esta payasada que están haciendo o intentando hacernos creer de un enfrentamiento con Guyana, resulta que
perdón. Resulta que, gracias. Resulta que, según conocidos dentro de la situación militar, no aguantaríamos el ejército, lo que queda del ejército venezolano, ni siquiera 24 horas de enfrentamiento. Es decir, que tienen todas las de perder. Sin embargo, ¿qué les importa a estos narcotraficantes que se dicen de izquierda, pero qué realmente son? Usted dice que lo que son tienen actitudes fascistas, pero la extrema izquierda y la extrema derecha se parecen tanto. Es decir, ¿qué tienen ellos de socialistas para empezar? ¿Y por qué gente socialista de verdad, eh, eh, que estemos a favor o en contra de ellos, le están dando la espalda? Bueno, y yo creo que es obvio, digamos, el régimen venezolano no tiene ningún perfil claramente socialista en términos de promover el bienestar social, de promover el progreso. Todo lo contrario, han destruido la economía, han acabado con las instituciones, han acabado con las libertades públicas, han reprimido las universidades, el movimiento estudiantil, es decir, todo lo que no debe ser o lo que se criticaba desde el lado de la izquierda, lo hacían, lo están haciendo o lo ha hecho durante sus 25 años el régimen militar, han acabado con la libertad de los medios de comunicación, han generado una distribución del ingreso, una inequidad gigantesca entre el grupito de enchufados con acceso a la fortuna que maneja, que se expolian a partir del Estado, y el grueso de la población que está en niveles de pobreza generalizada que no se ven desde el siglo XIX. Entonces, esa situación obviamente es todo lo contrario a lo que se consideraba de izquierda, y un baluarte de eso ha sido esa cúpula militar, ese grupito, digamos, corrupto de militares que han logrado captar a través de estas artimañas y que están lamentablemente todavía en control de la institución. De la institución no, de la Fuerza Armada, destruyendo la institución, porque eso dejó de ser una institución como tal. Y es una especie de espacio donde se han ido forjando distintos conglomerados de gente, de mafia, comandados por estos grupitos que participan en la minería ilegal, en el tráfico de drogas, en las extorsiones, en aeropuertos, en los contratos, irregularidades con PDVSA, con la Corporación Venezolana Guayana, en fin, ahí eso está registrado y documentado por estos periodistas de investigación de Armando Info, ¿cómo se llama? Crimen Incorporated, todas estas organizaciones altamente respetables. Y hay filtraciones de esto hacia reporteros que se conocen bien eso y lo exponen a la opinión pública. Y eso lo tiene muy preocupado entonces al régimen. Sin embargo, últimamente se está diciendo que están llegando militares cubanos supuestamente para reprimir a los luchadores por la democracia y la libertad el 28 o 29, si la gente sale a la calle a protestar. Yo recuerdo que ya el 12 de abril, ¿no? No se conseguía en el país porque se fueron, ¿no? Entre el 11 y el 12 y algunos el 13, se fueron del país corriendo toda esta gente de Cuba porque no querían meterse, si caía el régimen como cayó durante 3 días lamentablemente, no querían enfrentarse al nuevo gobierno ya que ellos viven de las dádivas, de chulear a la gente, porque yo creo que el gran chulo del siglo XX es Fidel Castro, que ha chuleado a montones de países, y inclusive a montones de multimillonarios que les ayudaban en dinero. Pero lo que hay que tener en cuenta no es tanto son estos militares cubanos, ¿ok? Sino el grupo de delincuentes que ellos tienen infiltrados allí, que no sé cómo los llaman, camisas rojas o como, no sé cómo no me acuerdo cómo los llaman, que estos sí estarían dispuestos a, a enfrentarse a la gente, aunque son una minoría frente a la multitud. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, yo no descarto que haya violencia o, digamos, erupciones de violencia
si la gente sale realmente si el gobierno intenta hacer un fraude y la gente sale efectivamente a defender sus conquistas. Yo no veo cómo la oposición pueda perder unas elecciones si se respetan un mínimo de garantía. Pues es obvio que la inmensa mayoría de la población quiere cambio. Es obvio que el gobierno, este régimen, mejor dicho, no tiene nada que ofrecerle al país, que está agotado, que está en sus últimas y que tiene un escaso apoyo popular, ¿no? Claro, ellos tienen todas las opciones que da el acceso y manejo de la maquinaria del Estado para cometer todo tipo de intimidaciones, de presiones, de abuso, ¿cómo se llama? La censura y el control de los medios férreos, y pueden entonces incluso cometer fraude a nivel de mesas, a nivel las pasadas elecciones. Me acuerdo que hubo muchos casos de bandas que atemorizaban y hacían que los testigos de la oposición tuvieran que retirarse. Entonces, ¿quién vigila? Eso, tengo entendido, se está atendiendo ahora con los comanditos y creo que la preparación va a ser mucho mayor. Y creo que la capacidad de estas bandas de actuar a favor del gobierno se ha reducido muchísimo porque no tienen la misma, bueno, nunca tuvieron legitimidad como tal, pero no tienen la misma, el mismo apoyo, la misma convicción de que están haciendo algo en función de un proyecto que tienen que hacer sentido. Yo creo que ellos se están desmoronando si sigue evidenciándose de manera tan clara la voluntad de cambio mayoritario de la población, como se viene mostrando. Eso desmoraliza a los que todavía creen que pueden mantenerse con base a la trácala y los atropellos. Claro, se cierran sobre sí mismos, pero le da mucho menos base. Y hay que ver también, hay que tomar en cuenta que sobre Venezuela están los ojos de buena parte de la comunidad democrática internacional, porque están pendientes de las elecciones, a ver si por fin se resuelve el problema de Venezuela, que no solamente es un problema interno de Venezuela, sino un problema de la región, por la inestabilidad que eso significa, por los vínculos que ha habido en el pasado entre el régimen y bandas criminales en distintas partes, y porque lamentablemente ha expulsado el país a algo así como 8 millones de venezolanos que la inmensa mayoría lo que están es buscando cómo sobrevivir y cómo labrarse una vida digna en otras latitudes, pero que genera presión sobre las políticas sociales, sobre los servicios de estos otros países que no están acostumbrados a recibir tanta cantidad de gente de un solo golpe. Entonces, yo veo muy difícil que el gobierno, muy difícil no, muy costoso políticamente para ellos que el régimen intente confiscar o tergiversar, cambiar el resultado electoral con operaciones de esta naturaleza. Lo veo cuesta arriba, pero sin embargo la oposición tiene que estar preparado para eso. Eh, todo eso a pesar de que tanto China como Irán como Rusia están muy interesadas en eh, infiltrarse definitivamente y obviamente se está demostrando en América Latina. Bueno, sí, porque fíjate, el chino lo que le interesa es hacer negocio. China le prestó a Venezuela más de 60.000 millones de dólares, todavía están unos 15.000 millones que Venezuela no ha pagado. China no ofrece ya más dinero hacia a saco perdido. Le interesa sí tener negocios con Venezuela y con el resto de América Latina, fundamentalmente, por supuesto, con Brasil, con Argentina, con las grandes economías. Ya Venezuela, lamentablemente para China, y para nosotros en el sentido de que no somos ni siquiera un país en el cual se puede confiar para que vengan inversiones, pero así operan otros países también. Irán tiene una cosa muy particular. Irán es como todo el mundo sabe, es una teocracia retrógrada que reprime a las mujeres y opera en unas normativas del siglo XVI, siglo XVII en materia de derechos femeninos, qué sé yo. Y sin embargo es aliado de Venezuela, que es revolucionaria, entre comillas. Entonces eso da una idea de lo que es el perfil de los que están en el poder.
que están precisamente interesados exclusivamente en defender el poder. Y para eso hacen alianzas con esa teocracia, porque esa teocracia está enfrentada al imperio, a los Estados Unidos. Y asimismo, entonces, aliado natural es Rusia, que es Putin es un oligarca, una de las personas más ricas del mundo, según muchos análisis, que reprime también internamente, libera una guerra imperialista contra Ucrania y sin embargo es amigo de los revolucionarios de Venezuela. Entonces, eso es una gran farsa, pues, es una alianza de grupos, digamos, eh, eh, que están fuera de la ley o estados forajidos, perdón, para defenderse en el poder y utilizar, por supuesto, las relaciones en función de esos acuerdos que permiten a ellos disfrutar de recursos y de posibilidades de negociar internacional o de obviar ciertas sanciones y permanecer bueno, ¿cómo se llama? Amenazar el orden mundial. Y el enorme poder del narcotráfico en el mundo entero, no solamente en Venezuela, y el poder que tienen en Venezuela los grupos terroristas colombianos, FARC eh, y el ELN, que hasta tienen pueblos completos venezolanos a su disposición desde las autoridades para abajo, porque van a querer deshacerse de Venezuela. Sí, bueno, ellos tienen esos intereses y sabemos que ha habido mucha aquiescencia, anuencia pues, del alto mando del poder en general en Venezuela, con Maduro y su gente, con la operación de estas bandas, pues son entendidos como aliados. Son en la minería ilegal de Guayana, todos sabemos que eso operan los famosos sindicatos, que son una especie de mafia, controlan a los mineros, le traen una comisión por la protección que le ofrecen, pero a su vez ellos les pagan a los militares para que los militares también los protejan a ellos y se comercialice eso hacia afuera. Y así habrán numerosos negocios. No nos olvidemos de dónde surge el cartel de los soles, la relación de Maclet con la protección de militares a principios del siglo. Y así hay numerosas oportunidades de negocios ilícitos donde operan estas bandas. Entonces, claro, estas han sido parte del andamiaje de esa red de relaciones que han permitido que el gobierno o que el régimen se sostenga. Pero el régimen está en una situación cada vez peor y necesita ganarse cierto reconocimiento internacional. Necesita volver a ser un país, un régimen respetado o en todo caso reconocido internacionalmente para poder obtener financiamiento. Pues el régimen Maduro, Venezuela lamentablemente está excluido de los mercados financieros internacionales para atraer inversiones, para que le levanten numerosas sanciones a personas específicas que han sido acusados de violación de derechos humanos, por el lavado de capitales, en fin. Entonces, el régimen no tiene margen para continuar con la misma indolencia, los mismos atropellos de antes. Tiene que buscar una salida, un respiradero, porque se le está cerrando cada vez más el espacio y además ya acabaron con el negocio petrolero prácticamente, o sea, ya se les está acabando el botín también. Entonces necesitan nuevas áreas, espacios para volver a tratar de tener más vida y reconquistar en cierta forma algún tipo de relación tanto nacional como internacional. Y por último, su creencia sobre la posición de los Estados Unidos, que siempre ha sido muy torpe en sus relaciones internacionales, no solamente con América, sino con Asia y con Europa, que durante muchos tiempos y muchas décadas estuvo apoyando a dictaduras de derecha, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y les ha funcionado tanto a las dictaduras de derecha como a los Estados Unidos y era cuando se hablaba
junto con la década del 60, que América Latina tenía todo el futuro por delante. Luego vimos que por primera vez un presidente realmente se interesaba por América Latina y hizo aquel plan para el progreso, se llamaba Alianza para el Alianza Progreso. para el Progreso. Inclusive el presidente y su esposa de entonces, John Fitzgerald Kennedy, visitó a Venezuela y otros países de América Latina y duró muy poco, es verdad, no solamente el presidente, sino la Alianza para el Progreso. Mucha gente cuestiona la efectividad que tuvo, pero fue una intención. Pero después, no importa que fueran demócratas o republicanos los presidentes, eh, volvieron a ver a América Latina como algo de tercera. Era más importante Europa, y y se involucraban más en los gobiernos europeos y asiáticos que en los americanos. ¿Qué piensa usted ahora que ellos están en elecciones, ahora que están divididos, ahora que el populismo ha resurgido como nunca en la política norteamericana? ¿Cómo ve su actuación? Bueno, me parece muy triste para América Latina porque efectivamente somos un escenario muy poco interesante, muy poco importante para los Estados Unidos o para cualquier región importante. No olvidemos que en el pasado operaba, o todo lo que tú estás diciendo, operaba dentro de lo que se conoció como la Guerra Fría, ¿no? Entonces era obligatoriamente necesario para Estados Unidos protegerse en América Latina, en su patio trasero, como se le decía en esa época, de lo que era la amenaza comunista, o la opción, sobre todo después de la Revolución Cubana, que cayera entonces América Latina bajo el influjo, el dominio, la influencia de la Unión Soviética. Entonces, eso hizo que Estados Unidos se aliara con las dictaduras más atroces del Cono Sur, porque eran anticomunistas. Y cuando cayó la Unión Soviética, cuando se hubo la distensión y sobre todo Europa ha mostrado ser una importante baluarte de las reglas de juego internacional, de la convivencia democrática y por su influencia económica. Y aparecen otras amenazas, digamos, o en todo caso otras rivalidades que los Estados Unidos perciben como posible amenaza, como es el caso de China. Entonces, claro, Venezuela, Latinoamérica, perdón, pasa a un segundo plano. Pero yo creo que hay una percepción en algunos sectores, claro, esto es una explicación, de que es mejor, sin embargo, a pesar de que no somos tan importantes, tratar de lograr que perduren y se consoliden democracias. Y Venezuela es un ejemplo muy claro. Nosotros hemos lanzado, no es que hemos lanzado, perdón, de Venezuela han salido millones de migrantes queriendo ir, entre otras cosas, a Estados Unidos. Eso les crea un problema a ellos. Hay, desde luego, problemas en términos Venezuela y su descomposición institucional como espacio de tránsito para bandas criminales, para tráfico de drogas, en fin. Hay una serie de razones por las cuales la primera potencia del hemisferio occidental o mundial, si se quiere, Estados Unidos, tengan interés en que se consolide aquí una democracia, que haya libertades, y que, digamos, Venezuela sea, como fue en el pasado, un baluarte de la democracia en América Latina que contribuya, como cuando la doctrina Betancourt, a estabilizar la situación política y económica de América Latina, que sea un elemento importante, un actor importante en eso. Sin embargo, como decía Jorge Manrique hace demasiados siglos atrás, poderoso caballero don dinero, hay quien dice que todo lo mueve los intereses económicos y en este momento Venezuela no representa mayor cosa en el gran interés que tenía los Estados Unidos y Europa y buena parte de América Latina en el petróleo, porque ahora Guyana es el gran productor de petróleo. Bueno, todavía no es. Guyana está creciendo enormemente la explotación petrolera, pero Guyana no sobrepasará a Venezuela en la producción tan baja que tiene Venezuela ahorita, que son 830.000 barriles diarios más o menos. Guyana producirá eso en el año 27 por ahí, ¿no? Que todavía no lo está produciendo. Y Sí, pero ya Venezuela están puede las producir, compañías de todas partes del mundo iniciando claro, las explotaciones, por eso lo digo.
la Exxon, la Shell, toda una cantidad de las empresas chinas están en esa área en disputa con Venezuela, están explorando y montando ya su plataforma para producir, y Exxon sabemos que está produciendo Chevron. Ahora, Venezuela tiene una gran potencialidad en el petróleo, pero Venezuela tiene que tener una política clara en este sentido, primero de abrirse a la inversión extranjera, para lo cual desde luego tiene que cumplir, tiene que restablecer el respeto al margen, el marco institucional de garantías y cumplir con los requisitos que plantean los organismos multilaterales para, digamos, reestructurar la deuda y que haya seguridad en Venezuela, restablecer el Estado de Derecho, pues, que es fundamentalmente, porque si no, no vienen las inversiones. Y luego tiene que tener una política frente a lo que es la transición energética. Es decir, nosotros no podemos seguir siendo un país que produce petróleo de manera contaminante o de la manera tan contaminante como se produce ahorita en Venezuela, sino que tenemos que también, porque en esto están cada vez más pendientes los organismos financieros internacionales, cómo se comporta el país que solicita recursos en términos de disminuir la emisión de carbono y cuáles son sus políticas en ese sentido. Venezuela tiene además una enorme capacidad de generación de energía renovable, que también hay que explotarla. Y hay experiencia, hay conocimiento, el know-how desarrollado y acumulado durante décadas en el petróleo. Parte de eso es transferible, sirve también para ser competitivos en materia de energía no renovable. Entonces, hay toda una política que es necesario armar y que se haga. Hay mucha gente detrás de esto o investigando que ha propuesto planes específicos, muchos de ellos incluso en los programas de gobierno, por ejemplo, de María Corina Machado, que entonces permitirían que Venezuela volviese a tener cierta afluencia, pues, en materia económica, porque todavía el petróleo nos puede ser útil si sabemos aprovecharlo, explotarlo de manera inteligente. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Siempre es interesantísima escuchar y conversar con usted. Gracias, Humberto García Larral. Un abrazo. Bueno, muchas gracias.